Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. La cápsula informativa de este día es la facultad de la autoridad fiscal en México. El fundamento legal se encuentra en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Fracción primera. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía procurando, inciso A, explicar las disposiciones fiscales, así como informar sobre las posibles consecuencias en caso de no cumplir con las mismas, utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos y en los casos en que sea de naturaleza compleja, proporcionar material impreso o digital de apoyo. Así como ejercer las acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva para fomentar valores y principios para la promoción de la formalidad y del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Inciso B. Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, invitarlos a acudir a dichas oficinas con el objeto de poder orientarles en cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales, orientarles y auxiliarles a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello. Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y de los lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia. Inciso D. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se exige. Inciso E. Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales. Inciso F. Efectuar en distintas partes del país reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones. Inciso G. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Inciso H. Dar a conocer en forma periódica mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras. Inciso I. Dar a conocer en forma periódica y en general para las contribuciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con base en el sector económico o industria a la que pertenece. La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. El Servicio de Administración Tributaria, al amparo de programas de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representante legal y, en el caso de las personas morales, a sus órganos de dirección cuando detecte supuestos de riesgo con base en los parámetros señalados en el párrafo anterior, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación. Dichos programas no son vinculantes y se desarrollan conforme a las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado. Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria. En dicha página también se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros. Fracción segunda. Establecerán programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente a fin de que los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales respecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes. Los síndicos deberán reunir los siguientes requisitos: ser licenciado en Derecho, Contador Público o carrera afín, contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los problemas de sus representados. Inciso C. Prestar sus servicios en forma gratuita.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de carácter general que precisen las funciones de los síndicos, la manera de desarrollarlas, así como los demás aspectos y criterios que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción. Fracción tercera. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el mejor servicio de sus facultades y las de asistencia al contribuyente, podrán generar la clave de registro federal de contribuyentes con base en la información de la clave única del registro de población a fin de facilitar la inscripción de dicho registro. Podrán realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscal y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el registro federal de contribuyentes. No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando, derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el registro federal de contribuyentes. Fracción cuarta. Promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de: inciso A, propuestas de pago, declaraciones prellenadas. Inciso B, comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Inciso C, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. El envío de los documentos señalados en los incisos anteriores no se considerará inicio de facultades de comprobación. Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que a juicio de la propia autoridad tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares, y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Cuando las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Radio Fiscal presentó la cápsula informativa La Facultad de la Autoridad Fiscal en México por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 servicios: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, el servicio de contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. También le invito a que siga escribiéndonos al correo radiofiscalmx@gmail.com para cualquier orientación contable o fiscal o de tipo jurídica. Si es para orientación contable o fiscal, con el contador público Pedro Linares Manuel, un servidor. Si es algún asunto jurídico, es con la licenciada Alison Ixel Wilson Pérez, quien es nuestra consultora jurídica para cualquier asunto de índole civil, laboral, mercantil o penal. Al correo radiofiscalmx@gmail.com. Muchas gracias a Anchor.fm por la oportunidad que nos da de compartir nuestros videos del canal de YouTube Radio Fiscal y convertirlos en podcast y transmitirlo para 7 plataformas a nivel mundial, dentro de las que destacan Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias a Anchor.fm. Estamos llegando a 2 países en la Comunidad Europea, a Hesse en Alemania y a Dourdan, París en Francia. Saludamos cordialmente también a la comunidad latina en los Estados Unidos. Hoy representan el 46% de nuestra audiencia. Nos da mucho gusto que nos escuchen en toda la comunidad latina en los Estados Unidos. Saludos a nuestros paisanos y a nuestros compatriotas de habla hispana. Saludamos cordialmente también a los países en Sudamérica, en especial a Panamá, Perú y Brasil, y a la gran República Mexicana y los 31 estados y a la gran Ciudad de México. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos. Pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.